¿Por qué escogí escribir sobre Lefebvre? Hoy en día muchos hablan de la crisis de la Iglesia, algunos tratan de identificar al Papa por su procedencia argentina y dicen, bueno, el Papa actúa así porque es de izquierda, porque es jesuita, porque es peronista, pero ninguno se da cuenta el problema que es el modernismo que muy bien lo denunció en el breve examen al nuevo Ordo Missae, los cardenales Bacci y Ottaviani, y Lefebvre defendió la tradición bimilenaria de la Iglesia. Recordemos que el modernismo, que fue condenado seriamente por los grandes papas como Giuseppe Sarto, más conocido como San Pío X, fue lo que muchos sacerdotes se han formado. Incluso yo en el libro cito la documentación del juramento antimodernista que los sacerdotes tenían que jurar, declamar al asumir los votos sacerdotales. Lamentablemente con el Concilio Vaticano II, impulsado por Roncalli, Juan XXIII y finalizado por el lamentablemente hoy beato Pablo VI, se modificó no solo el catecismo, sino el derecho canónico y el ritual de la misa. No es solamente la misa que se quiere restablecer, la misa en latín. El latín es el idioma universal que unía a todos los católicos. Por ejemplo, los musulmanes, y acá mucha gente conoce como Héctor Flores, que fue embajador en Senegal, no todos son árabes. Por ejemplo, en varios países la lengua, como en Senegal, es el francés, donde estuvo, y el wolof, donde estuvo el Lefebvre, pero el Corán es en árabe. Los judíos, cuando van a un templo, a una sinagoga, el idioma y los libros sagrados están en hebreo, no están en un idioma vernacular. O sea, hay una concepción lingüística que es importante. Muchos dicen, no, pero el latín no se habla más, entonces hay que modernizarlo. No. Había la posibilidad anteriormente que un argentino podía ir a Asia, África, a Europa y comprender la misa. El misal era uno. Pero lo más importante de la misa antigua es el fenómeno de la transubstanciación, que es cuando el sacerdote consagra la hostia en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y como dice en la Sagrada Escritura, ante Dios se debe rendir pleitesía. Cualquiera y todos los ángeles doblarán la rodilla ante el Señor. Hoy en día la Eucaristía se entrega como si fuese un caramelo o una galleta en la mano. Antes se entregaba de rodillas, en la boca. Incluso también había prudencia al vestir. Las mujeres con velos y los hombres con una vestimenta adecuada, donde hay prudencia y modestia al vestir. Hoy lamentablemente no lo es. Después hay un dogma católico que es fuera de la iglesia no hay salvación. Y lamentablemente hoy se quiere equiparar al error con la verdad. Si bien todos se salvan de acuerdo a la misericordia y la acción de nuestro Señor Jesucristo, pero nadie se salva en otra religión que no sea la iglesia. Se puede salvar fuera de la iglesia, pero digamos como institución, la iglesia es señera en esto. Fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Hoy en día, muchos, incluso por ignorancia o por maldad, dicen, la fraternidad es una secta, fueron excomulgados, pero no fue excomulgado por una cuestión dogmática y de fe, fue excomulgado por una indisciplina que lamentablemente tuvo que cometer Lefebvre en la consagración del año 88 de los 4 obispos, el inglés Richard Williamson, el francés Bernard Thissier de Mayerais, el suizo Bernard Felé y el español, que también vivió mucho tiempo en Argentina, Alfonso de Galarreta. La operación Supervivencia era para consagrar obispos que continúen con la experiencia bimilenaria de la tradición. Lamentablemente Juan Pablo II no quiso consagrarle obispos auxiliares a Lefebvre,
Esto era en el año 88, Lefebvre murió en el 91, ya estaba reconociendo que le quedaba pocos años de vida. Por eso toma esta actitud y fue excomulgado por un tema disciplinario, no fue por un tema dogmático. Por eso también, continuando con los libros anteriores, hago una referencia con lo de Seyneldin. Seyneldin no fue cuestionado por un golpe de Estado, fue cuestionado y fue preso por una indisciplina militar. En cambio, Lefebvre hizo una indisciplina, si se quiere, religiosa. Como también la indisciplina que por suerte la cometió Perón y muchos oficiales en el GO por el tema de que era un gobierno que mantenía al pueblo al margen. O sea, a veces no es malo cometer indisciplinas cuando la cuestión peligra. Y Lefebvre cometió esta indisciplina para consagrar a los 4 obispos. Hoy, lamentablemente, Williamson ya no pertenece más a la fraternidad, cayó en el sedevacantismo, cosa que Lefebvre estaba en contra. El sedevacantismo es la doctrina donde dice que la sede de Pedro está vacante, que no hay papa, y que el papa es un hereje, o sea, un antipapa. En cambio, la fraternidad y Lefebvre y los sacerdotes de la misma oran por la conversión, la vuelta al tradicionalismo de los grandes papas. Ahora, por ejemplo, hay una negociación con el Vaticano para que la fraternidad sea una prelatura personal. Quizás esta sea una solución. Recordemos, y acá lo estoy viendo y le quiero hacer un agradecimiento que me prestó un libro del doctor Di Sandro, al doctor Andrés González Valcarce, donde hablaba del Bleve Clementino de Clemente XIV cuando anula la compañía de Jesús. Después Pío VII lo restablece y hoy el Papa es jesuita. Quizás este acuerdo de la fraternidad, Dios permita que algún día el Papa sea tradicionalista, el Papa sea de la fraternidad sacerdotal San Pío X, que forma muy buenos sacerdotes y que hoy la fraternidad está en todos los continentes y en grandes países del mundo. Recuerdo cuando viví en Perú, que allí iba el padre Edgardo Albamonte, que actualmente está en el noviciado de Pilar, para dar misa una vez al mes, 4 misas. Lo mismo pasa con el priorato de Bogotá, Colombia, que van hasta la ciudad ecuatoriana de Guayaquil a dar misa. Así que es un trabajo realmente muy interesante. La formación de los sacerdotes es un tema actual, no es un tema solamente espiritual. Hoy vemos por ahí un sacerdote o gente de la iglesia que está muy vinculada con la pedofilia, con la corrupción. ¿Por qué es? Porque hay mala formación sacerdotal, hay falta de vocaciones y por ahí cualquier delincuente o delirante se puede meter a estas órdenes sagradas y después cometen lo que cometen. Pero es muy importante la obra que hace la fraternidad. Le quiero agradecer públicamente, como siempre hago, al reverendo padre Mario Trejo, que es un joven sacerdote salteño, que es el superior del Distrito de América Latina y del Caribe, que fraternamente corrigió esta obra, porque yo no quería caer en críticas, aunque sean fundadas al Santo Padre ni a la Iglesia, sino que quería escribir un poco sobre Lefebvre, porque nosotros los que somos más jóvenes, los de menos de 40 años, queremos comprar un libro de Lefebvre o que hable de Lefebvre, y hay muy poco. Quizás, como decía el doctor Geli Cantilo, los que tienen más años que nosotros tuvieron la posibilidad de conocer no solo obras de Lefebvre, sino, como dijo Margarita Cuantín, Castellani, Membiel. Hoy un joven, si quiere leer estos libros, lamentablemente no lo encuentra. Por eso este breve libro no solo sintetiza la vida y obra de Lefebvre, que fue muy meritorio, no solo por la defensa de la fe, defensa de la tradición, sino porque él cumplió un precepto religioso, que era ir y predicar la palabra. Él fue un misionero muy importante en las 6 colonias francesas en el África. En Senegal hizo una gran obra. Acá muchas veces lo conversamos con mi amigo Héctor Flores, el tema de lo que hizo Lefebvre allá, en un país musulmán. Incluso
él consagró a muchos sacerdotes, que algunos de ellos fueron obispos, y entre ellos el cardenal Jacinto Tiandum, que si bien no perteneció a la fraternidad, siempre en todas las entrevistas públicas reconoció una gran deferencia al Lefebvre, que Lefebvre de alguna manera hizo un clero nacional en el África, porque antes eran la mayoría europeos que se traspolaban y no conocían la realidad, la etnia, la tribu, el tema lingüístico de las diferentes etnias que hay en el África. Así que Lefebvre no solo predicó con la palabra, sino con el ejemplo. Incluso sigue actuando a través de la fraternidad, a través de los buenos miembros que hay. Hoy lamentablemente, esta presentación del libro se hizo a las 7 de la tarde, que a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, es la misa de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en Venezuela 1320, que es Venezuela entre San José y Santiago del Estero. Así que recomiendo a la gente que pueda ir. Y en mi libro no solo, como se decía en la introducción, pongo artículos que publiqué en Perú, uno de ellos en el periódico Bandera, que acá tenemos al director, a Gabriel Kroster, sino dos documentos muy importantes que sintetizan la posición de Lefebvre. Primero, el juramento antimodernista que él realizó como sacerdote, juramento establecido por el gran Santo Padre Giuseppe Sarto, San Pío X. Y además respetó la misa consagrada a perpetuidad por otro gran Santo Padre, San Pío V. Así que Lefebvre, si se quiere, fue un rebelde con causa. Lo que hizo él fue transmitir y defender lo que él aprendió. Incluso en su tumba están las palabras del apóstol San Pablo, que dice: he transmitido lo que aprendí. Y esto es lo que sintetiza la vida de Lefebvre. Él no inventó nada, él no revolucionó, él defendió la tradición. Recordemos que también el Concilio Vaticano II tuvo la participación de 6 pastores anglicanos. Es como si el presidente Macri quiera reformar la Constitución y llame al presidente de Estados Unidos y a la reina de Inglaterra. O sea, es bastante curioso y lamentablemente, más que curioso, es lamentable lo que pasó en el Concilio Vaticano II. Un concilio pastoral que de alguna manera fue dogmático, se modificó algunas obras relacionadas a la Santa Misa. Como yo digo, medio en broma, medio en serio, el nuevo Ordo Missae, NOM, es del nuevo orden mundial, porque hubo influencia probada de la masonería, del liberalismo y del comunismo en el Concilio Vaticano II y en las teorías modernistas. Recordemos que después del concilio surgen los sacerdotes tercermundistas, sacerdotes que estaban muy vinculados y algunos participaban en el terrorismo comunista, en la guerrilla. Así que es muy importante volver a la tradición bimilenaria. Lefebvre no inventó nada, Lefebvre nada más fue un canal. Lefebvre tampoco era personalista, incluso la fraternidad, y Margarita no me deja mentir, no hay ningún retrato de Lefebvre. O sea, acá no es una secta que se endiosa a Lefebvre, sino que Lefebvre es la síntesis de la defensa de la tradición bimilenaria de la Iglesia. También quiero comentar un poco la nueva obra que estoy por sacar, que es un libro sobre la gesta histórica y heroica de Malvinas. Hace poco fui a la provincia de San Juan, este fin de semana estuve en la provincia de Formosa. Mi idea es seguir visitando diferentes provincias argentinas para rescatar esta gesta, que también tiene mucha relación con lo que hoy estamos hablando. La mayoría de los combatientes no solo pelearon por la patria, sino principalmente por Dios. Había una espiritualidad muy grande, y sobre todo en situaciones límites donde peligra la vida, donde uno está entre la vida y la muerte, el tema de la espiritualidad es importante. Lo mismo ahora con el tema de nuestra patria. El gran problema
no es ni el comunismo, ni el liberalismo, ni el radicalismo, ni el peronismo, ni el macrismo. El gran problema es la revolución mundial anticristiana, donde la gente está perdiendo los valores, donde la gente está teniendo un espíritu individualista, donde no hay un concepto de comunidad organizada, de Dios, patria, familia. Por eso todo tiene que ver con todo. Esto no es un libro aislado, solamente de religión, de espiritualidad, sino que son parámetros que deben regir para que las sociedades mejoren. Hoy en día parece que la palabra religión, catolicismo, patria son conceptos fachos. Recordemos que cuando juramentó Macri dijo con lealtad y honestidad y quitó la palabra patriotismo. Por eso yo también estoy muy agradecido a la gente de Bandera Vecinal, que es un partido nacionalista y se reconoce como tal y respeta la línea histórica, que este instituto lo respeta también San Martín, Rosas y Perón. Yo agregaría San Martín, Rosas, Perón y Seineldín. Así que quiero comentar y agradecer públicamente al partido Bandera Vecinal de Biondini, que acá está Enrique Fantini como primer candidato a diputado y el doctor Patricio Rosa como primer candidato a legislador, que me invitaron. Yo no estoy afiliado a ningún partido. Me afilié al partido que fundó el más grande argentino que hubo, que fue Juan Domingo Perón, pero lamentablemente por problemas del PJ me falsificaron la firma, terminé afiliado al partido de Diego Craves, se hizo una denuncia mediante cuando trabajaba con Inés Pérez Suárez, no es que invento nada ni que calumnie, es algo justo. Yo no estoy afiliado al partido de Biondini porque yo solamente me afilio al partido de Perón. Si no me puedo afiliar al peronismo, soy invitado, soy peronista, soy nacionalista y hoy estoy acompañando al doctor Rosas en la lista para legislador de la ciudad de Buenos Aires. A veces no es importante, ni tampoco nuestro Señor Jesucristo dirá cuántas batallas ganaron, sino cuántos combates libramos. Es muy difícil que Bandera Vecinal sea un partido que arrase los votos, pero no es imposible. El tema es poco a poco ir hablando con la gente, como de hecho se está haciendo, conociendo a los candidatos que son tan parecidos a uno mismo, no son gente ni de dinero, ni que anda con custodia, son trabajadores, como Fantini, que es un trabajador de los camiones, delegado de sus compañeros, el doctor Rosas, que es un joven brillante, admirable, menos de 30 años, abogado, padre de familia, así que después se los voy a presentar, y esto es importante, que la unidad de Argentina sea basada en el nacionalismo y sobre todo en la religión. Dios y patria. Es más, diría como dirían los comandos, Dios y patria o muerte. Muchas gracias por esta visita.